Tiempo para repasar la actualidad en A Buenas Horas. En esta tertulia de Parlamento saludamos por parte del Partido Socialista Marcos Vergás. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días en este lunes 13 de abril. Encantado de saludarte y también de saludar a Rebeca Paniagua por parte del Partido Popular. Rebeca, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Bien. Bueno, oye Marcos, tengo que preguntarte que siempre nos adelantas cómo está el tiempo en Lanzarote cuando arrancamos. Hoy entiendo que un poquito nublado, al igual que casi toda Canarias, ¿no? Nublado, con mucho frío y viento. Por lo tanto, había una mejoría climatológica que pudimos disfrutar de ella los días de Semana Santa y, sin embargo, pues ha empeorado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Debe ser esto del cambio climático que nos tiene desorientados un poquito a todos, porque desde luego no recordábamos un invierno tan prolongado y estamos en primavera, pero aún así el tiempo permanece más de invierno que de comienzos de la primavera, pero en fin, Sí. tendremos paciencia y nos abrigaremos. Exacto. Sí, es verdad que estamos mira tú, casi a mediados de abril y tenemos un frío de 15, 17 grados, Rebeca, que entiendo que todo esto al final los tiene Sí. completamente desorientados, ¿no? Y yo que vivo en la laguna, no te digo, mi madre, tenemos un pequeño calefactor en casa porque nunca lo hemos usado, sí, ha hecho frío, pero vamos, pero es que tan prolongado como ahora y frío en abril, mi madre me dijo ayer si vamos a tener que sacarlo de nuevo porque es que no se puede, con mantas, edredones, es que Claro. hace frío, ¿eh? Y ahora mismo yo estoy cerca del Parlamento y hace frío, hace frío. Yo te digo una cosa, Rebeca, si tú me dices que estás en la laguna y no utilizas el calefactor casi nunca, es que yo lo pondría hasta en verano. O sea, yo que soy friolero. Yo que soy friolero, hasta en verano lo tengo puesto, imagínate, con el frío que Chacho, que pasa te allí. sube la factura de la luz y Eso es entonces verdad, sí que, eso es calla, verdad. calla. Eso es verdad. Bueno, uno de los temas, empezamos por ti, Marcos, si te parece, para repasar la actualidad y enseguida entrar con temas relacionados con el Parlamento, es ese fin de semana que veíamos que tenemos un halo de esperanza por unas conversaciones entre Estados Unidos e Irán a ver si todo se solucionaba y todo ha empeorado. Se sube el barril de petróleo un 7% por el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Donald Trump, que eso es lo que ha dicho, y claro, todo esto, Marcos, al final parece que no se soluciona y encima empeora. Pues sí, lo primero volver a condenar esta guerra ilegal, ilegítima, cruel, fruto de una manera de entender la política internacional que desde luego abandona el multilateralismo, la normativa internacional, los foros de cogobernanza mundial a consecuencia de determinados liderazgos políticos como el de Donald Trump o en este caso también de Netanyahu, que desde luego no traen nada bueno para el planeta. Y de ahí, pues, los problemas que estamos viviendo, porque desde luego tenemos que reprochar también los regímenes totalitarios, faltaría más y la violación de los derechos humanos, pero nos habíamos dado unas normas, una multilateralidad para poder afrontar los conflictos que pudieran originarse, la violación de los derechos humanos en determinados países para intervenir legítimamente desde la comunidad internacional. Y desde luego lo que estamos asistiendo es un liderazgo por parte de estos dos dirigentes políticos impredecibles. Porque lo mismo dicen una cosa hoy, que mañana nos despertamos con una versión totalmente contraria y luego estamos en una incertidumbre que no va a traer nada bueno, como estamos viendo, con infinidad de víctimas mortales, con una economía que se empieza a tensionar, con unos efectos colaterales en el resto del planeta y entre ellos pues en Europa y en España a consecuencia de una manera de entender la gobernanza mundial que desde luego desde el Partido Socialista condenamos y lo que pedimos es una vuelta a esas normas que nos habíamos dado entre todos para abordar este tipo de conflicto en el marco de Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Rebeca. En primer lugar, por supuesto, desde mi partido siempre el no a la guerra va por delante. No a los conflictos, no a todo lo que tenga que ver con la pérdida de vidas humanas y con el dolor. Ahí no nos van a encontrar nunca, no a la guerra, siempre. Pero también decimos no a las dictaduras, no a los regímenes totalitarios, no a la represión de las mujeres, no a la no libertad, valga la redundancia, de muchos colectivos, pero especialmente de nosotras, las mujeres. Ahí tampoco nos van a encontrar, ahí tampoco. Y cuando me ha hecho gracia que Marcos, y lo siento Marcos, pero tengo que decir, porque es que tú apelabas a los cambios de opinión, ¿no? A que estos dos líderes un día dicen una cosa y otro día dicen otra. En eso estarás conmigo que se parecen a tu jefe, a Pedro Sánchez, porque tu jefe un día dice una cosa y otro día dice otra. Él decía que no iba a dormir con un gobierno de Podemos, pero luego gobernó con Podemos y muchísimos ejemplos más. O sea que en esto de cambios de opiniones
se parece bastante, ¿eh? Si hablamos de los cambios de opiniones, se parece bastante Pedro Sánchez a estos dos líderes políticos en cuanto a ese aspecto. Y cuando habla de no había normas, pero para actuar de otra manera, ¿qué normas? ¿Por qué no se han aplicado? ¿Por qué no gritamos alto y fuerte que ese derecho internacional se aplique cuando se vulneran los derechos internacionales, cuando se vulneran los derechos de las mujeres o de diversos colectivos o de una población en total? Están las normas. ¿Por qué no hemos gritado alto y claro que se cumpliesen esas normas? ¿Por qué se ha tenido que llegar a este extremo que nadie quiere? Y reitero, no a la guerra, no a la masacre, no a lo que estamos viviendo, porque además nos está afectando a Canarias y José Luis. Y ya introduzco un tema, porque claro, todo esto tiene consecuencias. Imagínate para un territorio como el nuestro, que vive alejado del territorio continental, que somos islas, que todos conocemos nuestra situación. ¿Cómo afecta? Cuando hay un gobierno después nacional que habilita un decreto y que tiene que rectificarlo él mismo o intenta rectificarlo porque se olvidó de Canarias. Bueno, en este caso, justo, aprovechando también ahora, pues Marcos, ahora escuchamos tu segunda intervención, le sumamos también ese decreto de medidas anticrisis para las familias canarias, en este caso, ¿qué medidas están funcionando de Canarias y del Estado, Marcos? Y aparte de lo que quieras decir al respecto. Sí, hombre, señalar, me lo va a permitir, ¿no? Que el Partido Popular siempre recurre a su obsesión, ya patológica, ¿no? De hables de lo que hables, al final siempre terminan en Sánchez, ¿eh? En esa persona que les obsesiona, en ese presidente legítimo de todos los españoles que el Partido Popular pues sigue considerando que les arrebató el gobierno y que sigue siendo un ocupa de Moncloa, porque incluso hemos tenido que escuchar palabras que, desde luego, no eran de esperar en un partido que ha tenido responsabilidades de gobierno y que quiere ser alternativa al actual gobierno nacional, como es el Partido Popular, deslegitimando, en este caso, al presidente. Y desde luego, claro que el no a la guerra, todo el mundo lo decimos, pero es que hay quienes nos lo aplicamos y defendemos la normativa internacional y reivindicamos el papel de Naciones Unidas y nos ponemos a la vanguardia en la defensa precisamente de la multilateralidad, como hemos hecho al hablar del conflicto y el genocidio de Palestina, o como hemos hecho en este caso con esta agresión ilegítima e ilegal de Israel y de Estados Unidos. Otros han tenido muchas más dudas y además siempre se han puesto o de perfil o han puesto en oposición las posiciones que se les debería de exigir a un partido con cierto sentido del Estado como debería de tener el Partido Popular, puesto que ha gobernado esta nación. En cuanto a las medidas, pues hombre, el Estado ha respondido y además con un paquete inicial de 80 medidas frente a la situación ocasionada por el conflicto en Irán, movilizando más de 5.000 millones de euros. Ya nos hubiera gustado que el gobierno de Canarias hubiera seguido la misma línea del Estado y hubiera actuado con mayor prontitud, porque iniciándose la guerra en febrero, han venido a adoptar un paquete de medidas insuficiente en el mes de abril, para que se hagan una idea, en torno a 30 millones de euros. Un gobierno de Canarias que cuenta con el presupuesto más alto de la historia de Canarias, con más de 12.000 millones de euros. Y además, las medidas estrellas anunciadas son, por un lado, la rebaja del IGI en los combustibles del 1% que estaba al 0, lo que va a equivaler a una rebaja más o menos de 1 céntimo por litro. Fíjense ustedes. Qué menor es esa medida y el impacto que va a tener en los bolsillos de todos los canarios y canarias. Y por otro lado, hombre, no nos podemos olvidar de la declaración solemne del vicepresidente del gobierno de Canarias diciendo que iba a bajar 45 productos básicos al 0% de IGI y luego se ha quedado en sal, mantequilla y café únicamente, porque el resto de productos ya estaban al 0%. No obstante, desde el Grupo Parlamentario Socialista tendemos la mano al Gobierno de Canarias para que este decreto ley se tramite como proyecto de ley cuando se lleva con validación en el Parlamento de Canarias y poder mejorar las medidas contempladas en el mismo, como ya hemos hecho con el anuncio de iniciativas al respecto para paliar y también arrimar el hombro desde el autogobierno y desde las competencias que son propias a la Comunidad Autónoma de Canarias y mejorar la situación de los más de 2.400.000 canarios de esta tierra a consecuencia de la tensión que se están experimentando a consecuencia de la guerra de Irán. Rebeca. No, que se puede esperar. Cuando uno se hace trampas al solitario, se retrata, pero bueno, es el relato que tiene que vender el Partido Socialista y yo lo entiendo, o sea, no les queda otra. Pero bueno, yo espero que el que nos esté escuchando
tenga capacidad crítica, vaya a las fuentes oficiales, no me escuche a mí ni escuche a Marcos, que vaya a las fuentes oficiales y se informe y que luego elabore su propio criterio y que saque sus propias conclusiones. ¿Por qué el gobierno de Canarias ha tenido que verse obligado a aprobar una serie de medidas dentro de nuestras competencias, porque hay competencias autonómicas y hay competencias que son estatales, porque el Estado aprueba un decreto en el que se olvida de Canarias? Cuando el propio Estado, que no lo digo yo, que lo dice el propio Estado, para no nombrar a Sánchez, que es el presidente del gobierno, que ahora no podemos ni nombrar al presidente del gobierno. ¡Válgame Dios! Cuando es el propio Estado el que ha reconocido que tiene que corregir ese decreto o habilitar unas nuevas medidas porque se olvidó de Canarias. O en el Estado no saben que aquí no tenemos IVA, que es de primero de economía. No tenemos IVA y tenemos IGIC. Dentro de nuestras competencias hemos apoyado con nuestro decreto, nuestro humilde decreto, porque somos una región olvidada, a sectores clave como el transporte y el campo, con la bonificación al combustible. Hemos ampliado el IGIC, sí, a productos básicos. Si tú no tomas café, no tomas sal y mantequilla, muchos canarios sí lo hacen, Marco, y van a agradecer el IGIC al 0%. Hemos ampliado la subida del límite del régimen simplificado. Y nosotros lo que queríamos es que, como todo el resto de comunidades, se acordaran de nosotros. Pero una vez más, no se adaptaron estas medidas a nuestro fuero real, a nuestro régimen económico y fiscal. Y sí, me acuerdo de Sánchez, porque es el presidente del gobierno, que está ahí legítimamente para gobernar a todos los españoles, no a una parte según le convenga. ¿Y sabes dónde está tu presidente? En China. Y se ha pasado unos días de vacaciones con su mujer en China, con dinero pagado de todos nosotros en medio de un conflicto tan grave y con unas repercusiones tan importantes que está teniendo en todo el mundo. Él está en China, en un estado precisamente no democrático, comunista. Ahí es donde está de nuevo Pedro Sánchez. Bueno, Marcos, sí, si me permite, no, sí. que parece que les duele, ¿no? No me duele, no me duele. Me duelen otras cosas, hijo. Y que eso no me duele, hijo. Presidente del gobierno de la nación, pues esté manteniendo, sí, relaciones con un país tan no importante, en el concierto internacional como China, y que tanto tiene que decir y ojalá que hacer para detener esta cruel guerra. Ojalá. Y desde luego, en el Real Decreto Ley que se aprobó, insisto, más de 80 medidas, más de 5.000 millones de euros movilizados en un primer paquete de medidas frente a la guerra de Irán y sus consecuencias, sí se incluían medidas para el conjunto de los españoles. Válgame Dios, gracias. Y tenemos que dar las gracias para que se acuerden de nosotros. Entre ellas, evidentemente, Canarias se beneficiaban, pero no obstante, solo una omisión se acordó, además en una buena relación entre el presidente de todos los canarios, Fernando Clavijo, y el ministro Ángel Víctor Torres, medidas adicionales para esta tierra por importe de 15 millones de euros. Pero además de esto, yo creo que sería bueno tener en cuenta dos consideraciones. La primera, los antecedentes. El gobierno progresista y el gobierno encabezado por el Partido Socialista siempre ha dado la cara en situaciones de crisis. Ahí estuvimos con la guerra de Ucrania y con la adopción de medidas para paliar los efectos de la misma, pero ahí estuvo también la pandemia y medidas como los ERTES que salvaron a millones de trabajadores y trabajadoras. Pero de la misma manera quiero señalar lo siguiente. Las mejores medidas frente a la guerra de Irán es la actual situación económica por la que pasa el país, con más de 22 millones de trabajadores y trabajadoras dadas de alta en la seguridad social en un hito histórico, y otras muchas medidas que se han ido adoptando a lo largo de esta legislatura, muchas de ellas además con el voto en contra del Partido Popular, lamentablemente, como puede ser el incremento del salario mínimo interprofesional, que cada vez que lo subimos, el Partido Popular se raja las vestiduras, parece que les duele esa buena medida, como puede ser la revalorización de las pensiones para que tengan mayor capacidad económica nuestros mayores y hacer frente a situaciones como puede ser precisamente la guerra de Irán. Como puede ser, si me permite... Un segundito. Sí, Marcos, yo la escucho. Un segundo, Rebeca. Yo la escucho atentamente cuando sí, un segundo. A ver, vamos a poner un poquito de orden. Sí, pero vamos a poner... Si me deja José Luis terminar la compañía... Termina brevemente, Marcos, y vamos a intentar sintetizar un poco las intervenciones. Como otras medidas, como puede ser la prórroga de la gratuidad, que también
pues mejora la capacidad económica de infinidad de miles de canarios y canarias. Por lo tanto, yo creo que existen garantías y antecedentes suficientes como para saber que este gobierno, encabezado por Pedro Sánchez y el Partido Socialista, va a seguir adoptando medidas para paliar, en la medida de lo posible, los efectos de una guerra, insisto, ilegal, ilegítima y cruel. Vale, Rebeca, intenta también Con otra resumir cosa, por favor, esta porque, intervención de porque verdad, luego vas a abrir este segundo tema, o sea, no intenta soporto también la resumirlo. demagogia y espero que los que nos estén escuchando no soporten tampoco esta demagogia, porque esto es mentira. Y una verdad media o una mentira no forma parte de la política o no debería formar parte de la política. Por favor, seamos serios. Miren, el empleo tiene cifras récord aquí en Canarias. Que no se olvide, Marco, que las transferencias o las competencias en empleo están transferidas a las comunidades autónomas. Y en la mayoría de las comunidades autónomas en este país gobierna el Partido Popular. Primero. Segundo, la bonificación al transporte la pidió hasta la saciedad el Partido Popular. ¿Y sabes qué hizo el Partido Socialista? Desoírnos, mirar para otro lado. Metió esa propuesta del Partido Popular en un cajón y luego se la sacó como propia. Segundo, para que hable con propiedad, porque yo no miento, yo digo la verdad. Y aunque me equivoque, digo la verdad. Reconozco que digo la verdad. Quiero decir que si me equivoco, digo que me he equivocado, que no pasa nada, pero aquí digo la verdad. Y luego, ya se me olvidó lo que iba a decir. La bonificación o la revalorización de las pensiones. Si nosotros aprobamos la revalorización de las pensiones, lo que no vamos a aprobar es el decreto ómnibus en el que querían meterte todo. Si nosotros una vez llevaron la revalorización de las pensiones en solitario, como pedía el Partido Popular, nosotros estamos con los pensionistas. ¿Qué me está contando? Metiendo miedo a la gente. Que así no se hace política. Que se vaya con la verdad por delante. Y reitero mis palabras que antes me lié. Si yo me equivoco o digo una mentira, oye, rectifico, pido perdón. Bueno. Soy humana, me puedo equivocar. Pero es que aquí hay que ser estricto y pulcro con lo que se dice. Y Marcos no lo es. Y a mí me fastidia que se utilice así a la opinión pública. No me gusta esa utilización de la información de forma torticera. Bueno. No entro en eso. Bueno, a ver, No dame lo un segundito, sé, no, espera, yo un segundito, no Marco. entro. Siempre me sorprende La verdad por delante. el A ver. mal tono que emplea Rebeca. Yo creo que soy muy respetuoso. Porque eres muy demagogo, y Marco. creo- Eres muy Bueno, demagogo, a ver, Marco. vamos a Bueno, mantener un me gusta la poquito. demagogia. A ver. Es una pena que una compañera de Parlamento pues emplee normalmente Bueno. palabras más tan gruesas, tan malsonantes, No, en demagogia una no es una discusión palabra que se gruesa. puede tener en A ver, términos nadie. democráticos. No, sin no es vamos- una palabra necesaria. gruesa. Sí, Pero vamos. vamos, creo que nadie ha faltado a la verdad en lo más mínimo. Sí has faltado a la verdad. Versión, porque Sí desde has luego el faltado a la gobierno de verdad. Sánchez, Rebeca, el gobierno de Sánchez un ha segundo, subido Rebeca. el salario mínimo interprofesional, y el Partido no, Popular siempre que le no ha entro, apostado no y entro, siempre no se entro. ha Es que no entro, manifestado no entro en contrario ese juego. a esa subida del No entro. salario mínimo interprofesional. La Los ciudadanos no se revalorización de las merecen esto, pensiones lo se siento. ha propuesto y se ha llevado a cabo Los gracias al ciudadanos no se impulso del merecen Bueno, esto, Partido un Marco. Socialista Los segundito. de ciudadanos Pedro no se Sánchez, merecen esto. la prórroga de la gratuidad del Bueno, transporte. Marco, un Claro, segundo. sí, Sí, bueno, Lleva- vamos a intentar recolocar no toda la. entiendo esas palabras Bueno, gruesas. Es que bueno, no entro, no sea entro, como fuere, no a ver, entro, Rebeca, de por verdad. favor, Me da pena permíteme, que la gente Rebeca, nos tenga que ver Rebeca, así. permíteme Lo siento. hablar, Rebeca, por favor. Vamos a intentar recolocar todo esto, vamos a cambiar de tema. De manera muy resumida, les voy a pedir, Sí. a ver si es posible, concentrar la información en minuto y medio aproximadamente de cada intervención, porque esta semana en el Parlamento también se va a hablar de los fondos Next Generation, que parece que pues, podría haber una devolución de hasta 150 millones de euros. Rebeca, ¿qué hay de...? A ver si yo voy a dar los datos. Ya Marcos Bueno, me tú vas a dirá dar si los unos tengo o datos no. y Marcos dará otros. No, yo los sé. datos. No, yo doy Bueno, los datos. Yo no me invento los datos, José Luis. Bueno, vale. Lo que no voy a hacer Bueno. es inventármelo. Soy periodista como tú, no me los voy a inventar. Bueno, No me los a voy a ver. inventar. Cuando llegamos al gobierno, se habían ejecutado un total de un 8% de esos fondos, ¿vale? Un 8%. Había 15.000 expedientes en un cajón. Es imposible, cuando además los fondos llegaron mal y tarde, que se pueden ejecutar en tiempo y forma, porque a Canarias se transfirieron esos dineros más tarde que al resto de las comunidades, pero el plazo para ejecutarlos era el mismo, 2026. ¿Qué ha pedido el gobierno de Canarias, concretamente la semana pasada, y mi consejero de Energía, Mariano Hernández Zapata? Por favor, que como sí se ha dado el Estado a sí mismo una ampliación de plazos, que por favor a Canarias en específico le dé una ampliación de plazos para que podamos ejecutar esos fondos hasta 2028. Bueno. Marcos. Que no nos extraña con el gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular en el Ejecutivo Regional que se devuelvan fondos. Ya dejaron de gastar más de 1.000 millones de euros del presupuesto de la Comunidad Autónoma del año 2024, o más de 1.000 del presupuesto del año 2025. Por lo tanto, no nos sorprende que hayan devuelto, por ejemplo, más de 40 millones de euros de fondos comunitarios
dirigidos a vivienda, en un problemón social por el que pasan miles de canarios, y han devuelto más de 40 millones de euros de fondos comunitarios destinados a vivienda, más de 50 millones destinados al cambio climático y a la transición ecológica. Y ahora el riesgo es no solamente que devuelvan más de 100 millones de euros, sino los intereses de demora que van a tener también que afrontar todos los canarios y canarias a consecuencia de un gobierno que en cuestión de gestión, pues ciertamente brilla por su ausencia la misma. Porque es que además las prioridades de este gobierno son más bien otras, más allá de la gestión. Están más preocupados, por ejemplo, de que sus primeras medidas, nada más llegar al poder, fueran una: beneficiar a los más ricos, suprimiendo el impuesto de sucesiones a los más ricos, además por decreto ley, no tardaron ni 2 telediarios en acordarlo, y 2, el control de la radiotelevisión pública canaria también a través de un decreto ley. Por lo tanto, las prioridades que tienen son otras, y lamentablemente los presagios que estaba haciendo el Grupo Parlamentario Socialista de que iban a devolver ingentes cantidades de dinero de fondos comunitarios por poca gestión, se van a cumplir. Rebeca, a ver, segunda Nada, que de intervención. todo se hace política, que a mí me da pena. Yo es que no, me da lástima, José Luis, de verdad te lo digo, porque yo pensé que esto era un debate serio y aquí de lo que se trata es de hablar, decir, no sé, vender un argumentario, hacer política constantemente y no sé, marcar ideológicamente todas las posturas. Pero no se hace autocrítica, no se dice la verdad, no se ponen argumentos serios sobre la mesa, sino se habla aquí, se mete todo en el totum revolutum en su respuesta y ya está. No, da los datos. Di que tu gobierno dejó a este gobierno que entró después en pañales y que si ha tenido que devolverse dinero es muy a pesar del gobierno de Canarias. Y algo, digo yo, tendrá que ver el gobierno de España cuando muchas cosas no se han podido ejecutar porque el dinero ha llegado tarde y mal. Si tú, gobierno de España, que es quien recibe los fondos de Europa, envías los fondos a Canarias más tarde que al resto, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo lo ejecuto al mismo plazo que el resto de comunidades? 2026. ¿Por qué a Canarias no se le puede ampliar el plazo de ejecución hasta 2028? ¿Por qué? Cuando ese plazo, José Luis, sí se lo ha ampliado el propio Estado para ejecutar sus propios fondos. Ellos sí se han dado el plazo. O se han ampliado el plazo. ¿Por qué a Canarias no? ¿Cabe? Eso no te lo va a responder nunca un socialista. No te lo vas a... Ahí va a salir por petenera. ¿Cabe la posibilidad, Marcos, de que esa ampliación se pueda dar para a lo mejor que ese dinero no se pierda? ¿O crees que a lo mejor pues, es cosa del gobierno de Canarias no haberlo ejecutado bien? Primero, es cosa del gobierno de Canarias no haberlo ejecutado bien, y a la vista están los más de 1.000 millones de euros de los presupuestos del 2024-2025 que dejaron de ejecutar, y se extiende la poca gestión a los fondos comunitarios. Y 2, la competencia en este caso es europea, es de la Comisión Europea. Ahí tendemos la mano en la medida de las posibilidades, pero es una decisión comunitaria la de prorrogar el plazo de ejecución, y ya han manifestado hasta el momento las autoridades comunitarias que no están por la labor. En todo caso, estamos hablando de más de 80.000 millones de euros a fondo perdido que obtuvo el gobierno de España, encabezado por el Partido Socialista, y hay que recordar las pocas ganas que tuvo el Partido Popular de colaborar en la consecución de esos fondos, que llegaron incluso a torpedear la consecución de los mismos en las instituciones comunitarias. Y no votaron a favor porque votaron en contra, hay que señalarlo, de la convalidación del Real Decreto Ley sobre el procedimiento de tramitación de estos fondos comunitarios. Se quedaron además solos, porque sus compañeros de viaje, incluso los compañeros de Vox, se abstuvieron frente al voto en contra del Partido Popular en el Congreso de los Diputados a la convalidación de ese Real Decreto Ley para establecer el procedimiento de tramitación. Por lo tanto, que dejen de buscar excusas, que llevan ya casi 3 años en el gobierno de Canarias, y desde luego, son datos oficiales, ya han devuelto más de 40 millones de euros para vivienda de fondos comunitarios y más de 50 en el ámbito de la transición ecológica. Bueno, 2 intervenciones que han tenido cada uno para este tema. Pasamos al último ya porque nos quedamos con muy poco tiempo. Nos quedan 5 minutos apenas, y este último, en este caso lo abres tú, Marco, cogestión de los aeropuertos de Canarias. ¿Es posible? Pues mire, el artículo 149 de nuestra Constitución española, de ese gran acuerdo de país, el más importante acuerdo que hemos tenido en este país del año 1978, establece la competencia exclusiva para el Estado en cuanto a la gestión de los aeropuertos de interés general. Hablamos tanto de la competencia para la legislación básica, legislación de desarrollo, y las competencias ejecutivas. Por lo tanto,
No creo que fuera bueno albergar grandes esperanzas y expectativas a tenor del marco normativo para cambiar lo que la Constitución dice. Lo que sí se puede hacer es mejorar la cooperación entre Canarias y el Estado en materia de aeropuertos, como precisamente se está haciendo. Y recientemente hubo una reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Canarias, donde además se trasladaron buenas noticias como una futura inversión de más de 1.000 millones de euros en los aeropuertos de Canarias. Pero yo creo que albergar esperanza en el sentido de que la Comunidad Autónoma de Canarias tome decisiones cuando es una competencia exclusiva del Estado, reservada en el artículo 149 de la Constitución española y también extensible al 161 del Estatuto de Autonomía, de nuestra norma de cabecera, yo creo que sería albergar unas falsas esperanzas en la ciudadanía, y a la ciudadanía hay que hablarle con claridad y transparencia. Rebeca. Más claro agua. Ya has visto, José Luis, yo creo que te ha dado el titular, porque manejaré a Fuentes. No va a haber congestión de los aeropuertos canarios, están tirando el balón para adelante con mucha reunión, con mucho sí, pero no, sin concretar nada. Lo ha pedido Canarias de forma reiterada desde siempre y a mí me hace gracia porque se ancla en la Constitución para decir que no se puede, pero luego sí que se firma un acuerdo y se llega a un acuerdo con otra comunidad autónoma como es el País Vasco, donde sí se va a permitir esa congestión y la participación del gobierno vasco, el gobierno de Euskadi, en los aeropuertos vascos. No es así, Para Rebeca. Canarias, sí es así. No es así, Sí Rebeca. es así, sí es así. No Entonces, alberguen falsas no esperanzas. vendan la moto, no vendan la moto, aquí no va a haber congestión porque el Partido Socialista no quiere. Si hay voluntad política, si existiese de verdad un ministro canario que no sé qué ha hecho en toda la legislatura, ya nos explicará cuando termine la legislatura a qué se ha dedicado a Víctor Torres, porque ha sido el ministro ausente, el ministro fantasma, y lo que el Partido Popular ha defendido siempre es que exista un modelo sólido, rentable, en el que se deje participar a Canarias en la congestión de sus propios aeropuertos, que no olvidemos, y que lo sepan todos los canarios, son de los más rentables de todo el Estado. Y a mí me hace gracia, 1.000 millones, como si fuera aquí, bueno, la panacea, si solo para el Prat van a ir 3.000, solo para el Prat van a ir 3.000. Tenemos que agradecer que para los 8 aeropuertos canarios haya 1.000, por favor. Bueno, Cuando uno compara, ve que esa cantidad es ínfima si la comparamos solo con un aeropuerto como el Prat, donde se va a llevar a cabo una ampliación encima en un territorio que está protegido medioambientalmente. Y si no, infórmate. Bueno, pero bueno, si me permiten, me encanta que seas claro. Segunda intervención Sí, y si última, me Marcos, permiten. también para escuchar la última también de Rebeca. El otro día la directora general de Transporte del Gobierno de Canarias es la que cifraba la inversión en más de 1.800 millones de euros, la más alta de toda la historia. Y hubiéramos querido que con el Partido Popular se efectuaran estas inversiones. Punto uno. Punto dos, el propio Ministerio de Transporte, a raíz del acuerdo con el País Vasco, señaló que ese órgano que se va a crear carece de competencias ejecutivas. Y precisamente lo que busca es mejorar la coordinación, una coordinación que ya tenemos garantizada en Canarias a través de ese Comité de Coordinación Aeroportuaria que se reunió recientemente. E incluso el secretario general de todos los socialistas vascos, Eneko Andueza, señalaba que no hay competencias ejecutivas, que no se trata de cogestión, sino que se trata de mayor participación, de escucha a la comunidad autónoma del País Vasco, porque las competencias son claras. Las establece la Constitución española, una Constitución española que algunos compañeros y compañeras del Partido Popular tuvieron reparos en votar a favor, y entiendo que tengan dudas respecto de ese texto a tenor de los antecedentes, porque cuando se aprobó, alguno de aquella derecha llamada Alianza Popular no votó a favor, lamentablemente, de la Carta Magna. Por lo tanto, yo creo que a la ciudadanía hay que hablarle con claridad y hay que decirle más coordinación, sí, más escucha a la comunidad autónoma también, pero respeto al marco constitucional y estatutario. Por supuesto, no nos podemos saltar las normas. Bueno, vamos a las fuentes oficiales, José Luis. Vamos Rebeca, a las fuentes un minuto oficiales. tienes, Rebeca. Tienes un minuto, vamos que terminamos. Vamos a las fuentes oficiales, no a Marcos, a las fuentes oficiales. Titulares de la prensa, compañeros periodistas. Sánchez y Pradales pactan la cogestión de los aeropuertos vascos mediante un órgano bilateral. Hosteltour. Los gobiernos central y vasco crean un órgano para la cogestión aeroportuaria. El País. Nada sospechoso, ¿verdad? AENA se revuelve contra el acuerdo para que el País Vasco participe en la gestión de 3 aeropuertos y analice las medidas jurídicas. Y así muchísimos más titulares. No lo dice el Partido Popular, lo dice la prensa.
Es Vale. curioso, si se me permite, cuando La prensa también dijo la miente. compañera Rebeca, fuentes oficiales, yo pensaba que se iba a referir al boletín oficial del La Estado, al prensa boletín también oficial de la miente. Comunidad Los Autónoma. periodistas, No, yo son no estoy fuentes diciendo que oficiales, sí, mienten. señor. Bueno. Yo estoy señalando que cuando hablan de cogestión, no se pueden asumir competencias ejecutivas, porque el Te las artículo leo. Te las 149 leo. de la Constitución Venga, te las española, el leo. artículo Bueno. 149 de la Constitución Te la española, leo. Te las dice que la leo. competencia es exclusiva del Estado y Bueno. se ejecuta a través de AENA. Rebeca, Eh, más cooperación sí, más escucha sí, más No participación. cogestión. Pero el marco constitucional y estatutario es Cogestión. el y las normas Bueno. están Cogestión. para cumplirse. El Cogestión. Bueno. resto, yo creo que es faltar tenemos, a la verdad. tenemos que terminar. Tenemos que Cogestión. terminar La esta prensa no semana. miente. Esta Los periodistas semana, no mienten. esta semana, Rebeca, Parlamento. Dinos brevemente si tienes alguna pregunta, qué actividad No, tienes llevo una parlamentaria. PNL. No, voy a defender una PNL que lleva el Partido Socialista, una PNL ideológica, una PNL de verdad que va a causar risa en el Parlamento y sobre todo entre la gente porque es dar patadas al aire otra vez por parte del Partido Socialista para hablar de las redes sociales y los menores cuando sabe que el Gobierno de Canarias ahí no tiene competencias y lo que pide en algún punto ya se está haciendo, deberían informarse que ya se está haciendo. Y segundo, bueno, pues vamos a presentar enmiendas y vamos a poner los puntos sobre las IES y contarle la verdad a la ciudadanía. Bueno, Marcos, y en tu caso, ¿qué tienen previsto para esta semana o tienes previsto tú en esta semana en el Parlamento? Pues una muy buena noticia. Se va a votar definitivamente la ley que va a exigir, a establecer la obligación de las camas elevables en la industria turística. Una reclamación de centenares de trabajadores y trabajadoras de una industria como la turística a la que le debemos tanto, pero donde hay mucho por hacer. Y entre lo mucho por hacer está dotar de esas camas elevables para hacer más fácil el trabajo a esos hombres y mujeres que afortunadamente trabajan en esa industria y hacen que los turistas se vayan con un grado de satisfacción extraordinario. Pues bien, esas camas elevables se van a establecer la obligación de dotar de las mismas al conjunto de establecimientos hoteleros, apartamentos, etcétera, de la industria turística, en una iniciativa que nace de una proposición legislativa del Partido Socialista, liderada por Gustavo Santana, mi compañero. Quiero subrayarlo porque se ha dejado las pestañas en este tema y esperamos que goce del voto a favor de los 70 diputados del Parlamento de Canarias. Bueno, pues terminamos. Desearles buen pleno en el Parlamento martes y miércoles y como siempre un placer tenerles por aquí en este ratito directo debatiendo sobre los asuntos de actualidad de Canarias. Rebeca Paniagua, Igualmente, Marcos José Vergara. Luis, Rebeca, Gracias. buena jornada del lunes. Gracias. Un saludo. Cuídense Buenas mucho. noches. Gracias. Hasta pronto.